Mandamos un mensaje de texto y pues llega al otro lado del mundo en milisegundos. La velocidad es instantánea, la tecnología es impecable, pero el hecho de que la transmisión sea rápida no significa de ninguna manera que el mensaje realmente conecte. Totalmente de acuerdo. Es una ilusión de comunicación. Exacto. Y hay una frase brutal para arrancar este análisis a fondo sobre el módulo 4, principio 3, de Dilith. Dice, y cito, las palabras elegidas y cómo se pronuncian pueden marcar la diferencia entre inspirar y desmotivar, entre construir puentes o erigir barreras. Así que bueno, vamos a desempacar esto porque en una era absolutamente saturada de información, de notificaciones y correos, la comunicación ya no se trata solo de transmitir datos. Se trata de crear conexiones auténticas que de verdad inspiren a la acción. Y fíjate que ese es el núcleo del liderazgo consciente hoy en día, porque si lo pensamos bien, o sea, todo este ruido digital ha provocado que operemos en piloto automático. Escaneamos correos, respondemos con monosílabos y asumimos que enviar un dato es lo mismo que comunicarse. Sí, el clásico ya te lo mandé por correo, ¿no? Como si eso resolviera todo. Claro, pero el liderazgo consciente nos exige una pausa. Exige entender que comunicarse con impacto y con empatía no es, digamos, una habilidad blanda de adorno. Es la infraestructura misma de cualquier organización exitosa. O sea, ya no basta con pararse frente a una sala y tener buena oratoria. El verdadero reto está en ser un oyente activo y, sobre todo, un intérprete perspicaz de esas dinámicas humanas que ocurren bajo la superficie. Y para lograr eso y no ahogarse en el intento, pues hay que dominar primero las herramientas básicas. El documento nos habla de 4 columnas fundamentales de este estilo de comunicación. Y la primera suena súper sencilla, pero híjoles, donde más se falla, que es la claridad y la concisión. Uf, sí, esa es de cajón. Es que la premisa es evitar la jerga innecesaria y la ambigüedad para reducir malentendidos. Y yo lo veo, haz de cuenta, con una analogía muy visual. La comunicación clara es como tener un closet perfectamente organizado, con etiquetas, con separadores, versus tener un cajón desordenado donde avientas todo. Me encanta esa imagen. Sí, porque si hay una emergencia y alguien necesita encontrar una herramienta, pues en el closet organizado te toma 3 segundos. En el cajón desordenado hay estrés, hay pérdida de tiempo y muy probablemente la persona termine usando la herramienta equivocada. Y esa carga cognitiva que mencionas con la analogía es vital. O sea, en el entorno corporativo, la atención es nuestro recurso más escaso. Cuando un líder utiliza, no sé, acrónimos innecesarios o redacta un correo de 5 párrafos para pedir una tarea súper simple, ¿Qué pasa todo el tiempo? todo el tiempo. Y lo que hace es obligar al cerebro de la otra persona a gastar energía descifrando el mensaje en lugar de ejecutar la acción. O sea, la claridad elimina esa fricción. Y bueno, una vez que el mensaje es comprensible, entra la segunda columna para darle peso, que es la empatía. Pero ojo ahí, porque empatía en este contexto corporativo no significa sentarse a llorar juntos, ¿verdad? No, para nada. Significa conectar a nivel emocional, pero mediante la escucha activa. Implica calibrar el estado mental de la otra persona, prestando atención completa no solo a lo que te dicen, sino a lo que omiten. Esos silencios, o esas evasivas en una junta suelen contener muchísima más información que el reporte trimestral de ventas. Y reconocer esas señales invisibles pues incrementa la moral e impulsa una lealtad genuina en los equipos, porque al final del día la gente se siente vista, se siente escuchada. Y eso nos lleva naturalmente a la tercera columna, que es la adaptabilidad, que es básicamente ajustar el mensaje y el tono según la audiencia que tienes enfrente. Exacto. Es como traducir tu propio mensaje. Sí, como simplificar el lenguaje técnico cuando estás orientando a una persona novata que apenas se integra al equipo, o cambiar por completo el ángulo hacia, no sé, las finanzas y el retorno de inversión si esa misma presentación se la estás dando a un grupo de accionistas. Porque un mensaje estático es, a fin de cuentas, un mensaje muerto. Adaptar la comunicación es lo que nos permite superar barreras generacionales y culturales. Piensa en un equipo con diversidad de edades. Procesan la urgencia, el tono y las instrucciones de maneras muy distintas. Entonces, la adaptabilidad demuestra respeto por la forma en que el otro absorbe el mundo. Ok, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y te quiero hacer una pausa, porque si la meta es ser increíblemente empáticos y adaptar el lenguaje, el tono y el enfoque todo el tiempo según la persona que está enfrente, Ajá. ¿no existe un riesgo gigantesco de convertirnos en una especie de, no sé, camaleón corporativo? O sea, alguien que pierde su propia voz o, peor aún,
que termina pareciendo falso por tratar de complacer a todas las audiencias? Fíjate que ese es precisamente el abismo en el que caen muchísimos líderes novatos cuando intentan ser empáticos. Es un miedo muy válido. Y la red de seguridad contra ese abismo es la cuarta columna, que es la asertividad. Ser adaptable no significa ser pasivo, ni diluir tus propios valores. O sea, la asertividad viene siendo como el ancla. Es el ancla, exacto. Psicológicamente funciona como el punto medio perfecto entre la pasividad y la agresividad. O sea, la pasividad silencia tu propia voz y genera un resentimiento tóxico que se va acumulando. Y por el otro lado, la agresividad impone tu voz a la fuerza y destruye las relaciones. Entonces, la asertividad te permite expresar pensamientos de manera directa y establecer límites constructivos sin sentir culpa. Claro, como tener la capacidad de decir no ante una carga de trabajo que ya es abrumadora, o levantar la mano para expresar desacuerdo con una decisión estratégica, pero haciéndolo desde un lugar de respeto mutuo. Y ese es el secreto para no ser un camaleón. La persona asertiva adapta el formato del mensaje para que el otro lo entienda, pero mantiene la esencia y los límites de ese mensaje completamente intactos. Es una estructura bastante sólida, ¿eh? Claridad, empatía, adaptabilidad y asertividad. Pero, a ver, llevemos esto de la teoría limpia de los libros al mundo real, que suele ser bastante más caótico. Uy, sí, bastante más. ¿Qué pasa cuando estas columnas se ponen a prueba bajo presión extrema? Porque en cualquier organización sana, tarde o temprano, la tormenta llega, en forma de conflictos. Y la dinámica se vuelve muchísimo más volátil cuando le sumamos el reto del trabajo remoto. Es un temazo. Porque el entorno laboral genera fricciones de manera natural, o sea, es inevitable. Y es fundamental entender de dónde vienen. Rara vez se trata de una simple incompatibilidad de personalidades. Suelen ser más bien conflictos estructurales. ¿A qué te refieres con estructurales? Pues, por ejemplo, hay conflictos de roles, donde las responsabilidades están traslapadas y dos departamentos sienten que son dueños del mismo proceso. O hay conflictos por recursos limitados, donde todos pelean por el mismo presupuesto o por la atención de ese mismo talento clave. E incluso hay conflictos generacionales por, digamos, las expectativas sobre los horarios de trabajo. Y lo que me resulta súper revelador del material es el cambio de paradigma frente a estos choques. O sea, en lugar de ver el conflicto como un fracaso del equipo o una mancha en el historial de la empresa, la propuesta es reclasificarlo como una zona de aprendizaje. Totalmente. Un líder consciente utiliza el conflicto como una herramienta de diagnóstico. Si dos áreas están peleando constantemente, el problema no son las personas, es el proceso que las está obligando a competir. Entonces, el choque lo que hace es exponer esas fracturas del sistema que antes estaban ocultas. Y bueno, diagnosticar esas fracturas es 100 veces más difícil cuando no estamos en la misma habitación, ¿no? Pensaba en esto, depender exclusivamente de la comunicación virtual por texto, tipo chats de trabajo o correos, es idéntico a intentar manejar un auto a toda velocidad en medio de una niebla súper densa. Sí, vas a ciegas. A ciegas, al quitar las señales visuales, el lenguaje corporal, la postura, los microgestos de la cara, es facilísimo chocar. Haz de cuenta, un mensaje rápido de un supervisor que nada más dice, hablamos al rato. Eso se puede interpretar como, ahorita estoy muy ocupado, o como, estás en problemas graves y te voy a despedir. Sí, y el cerebro humano tiende a llenar esos vacíos de información con pura ansiedad. La analogía de la niebla es perfecta. Y ante esa falta de visibilidad, la empatía y la escucha activa funcionan como el radar de ese auto. ¿Y cómo encendemos ese radar en el día a día virtual? Pues mira, hay estrategias que están neurológicamente comprobadas para mitigar estas colisiones digitales. Primero que nada, establecer normas de comunicación que sean explícitas. Por ejemplo, acordar que un mensaje en el chat no requiere una respuesta inmediata. Así eliminas esa ansiedad de la urgencia falsa. Uf, eso da mucha paz mental. Muchísima. Lo segundo es el uso de emojis. Y yo sé que puede sonar como algo informal o poco profesional, pero los estudios muestran que el cerebro procesa un emoji sonriente en las mismas regiones occipitotemporales donde procesa los rostros humanos reales. Órale, eso está interesantísimo. Es que actúa como un sustituto cognitivo, le otorga ese contexto emocional que el texto plano aniquila por completo. Y tercero, programar interacciones virtuales que sean estrictamente sociales, sin agenda de trabajo.
O sea, espacios para tejer esa confianza humana que la distancia física poco a poco erosiona. Ahora, cuando la niebla es tan espesa que el choque ocurre de todos modos, a pesar de los emojis y las normas, hay una técnica eficaz en el documento para desactivar la bomba antes de que destruya la relación profesional. Sí, la comunicación no violenta. Y la clave aquí es que está enfocada enteramente en el comportamiento. Mira, cuando hay un conflicto, el instinto básico de supervivencia de nuestro cerebro, que está controlado por la amígdala, se enciende. Si alguien escucha, no sé, eres un irresponsable con las fechas de entrega, su identidad está siendo atacada. Claro, se levantan los escudos de inmediato. Exacto. La amígdala toma el control. La persona entra en este modo de lucha o huida, y la parte racional del cerebro simplemente se apaga. Es biológicamente imposible resolver un problema en ese estado. Entonces, ¿cuál es la alternativa para no disparar esa alarma? Pues por el contrario, si la comunicación se enfoca en el hecho objetivo, diciendo algo como «Noté que el reporte del martes se entregó hasta el jueves», ahí se evita el secuestro de la amígdala, porque está separando el comportamiento de la identidad de la persona. Y el siguiente paso es abrir la puerta a la solución en conjunto. ¿Qué obstáculos surgieron y cómo podemos estructurar esto juntos para que fluya mejor la próxima semana? Wow, sí, le quita toda la carga tóxica a la conversación. Lo transforma de un ataque personal a un rompecabezas colaborativo. Pero, a ver, para que la gente tenga la madurez de hablar de esta manera, para sobrevivir a estos conflictos sin que la organización colapse, se necesita un entorno de confianza absoluta. Y esa confianza no se decreta por un memorándum de recursos humanos, se construye con la cultura de la transparencia y con retroalimentación honesta. Sí, y ahí es donde entramos al terreno del famoso espejo de 360 grados. Sí, hablemos de eso, porque la transparencia organizacional tiene beneficios enormes y medibles, ¿no? Evita este mercado negro de la información, o sea, los rumores de pasillo que drenan la productividad brutalmente. Uf, los rumores son lo peor para el clima laboral. Y además mejora drásticamente la toma de decisiones, porque los equipos operan con la película completa y no con estos fragmentos censurados. Y a nivel mercado, pues atrae a los mejores talentos, porque la gente de alto rendimiento busca entornos donde la honestidad sea la norma. Pero del dicho al hecho, como dicen, hay un trecho enorme. Hay obstáculos culturales que están muy arraigados y que bloquean esta transparencia. La jerarquía, por ejemplo, es el primer gran muro, ¿Cómo opera ese muro de la jerarquía? donde las malas noticias viajan muy lento hacia arriba en el organigrama. A esto se le suma la cultura del miedo a las represalias y un pánico generalizado a la vulnerabilidad. En el mundo corporativo tradicional, el simple hecho de admitir un error o pedir ayuda se ha penalizado históricamente como una señal de debilidad. Totalmente. Y para dinamitar esos muros, una de las herramientas más poderosas es justamente la evaluación de 360 grados. Y el caso de Ana, que viene en el documento, es una directora de marketing que ilustra esto a la perfección. Ah, el caso de Ana. Es fascinante porque demuestra los puntos ciegos del liderazgo. Cuéntanos, ¿cómo opera la mente de un líder en una situación así? Pues mira, Ana es percibida por sus pares y por sus propios jefes como una líder estrella. Ella es colaborativa, cumple todas sus metas, se comunica súper fluido hacia arriba y hacia los lados. Entonces, cuando se somete a esta retroalimentación 360, ella obviamente espera una confirmación de ese éxito. Claro, va confiada. Sí, pero la evaluación incluye las voces de sus subordinados, que es un canal que normalmente está silenciado por la jerarquía. Y la realidad que ellos proyectan es opuesta. Su equipo directo siente un vacío de orientación tremendo, perciben una falta de reconocimiento y sienten que no hay apoyo en el día a día. Es un choque de realidades brutal para ella. Hacia abajo. La brillantez de que la retroalimentación viniera de absolutamente todos los ángulos es que Ana no pudo descartarla diciendo, es la queja de un empleado resentido. No tenía escapatoria, los datos estaban ahí. Exacto. Al ver el patrón consolidado, la evaluación rompió su sesgo de confirmación. Y lo más importante fue su reacción, Utilizó esos datos para cambiar su estilo directivo. Pasó de ser una simple administradora de tareas a convertirse en una mentora solidaria, y eso terminó elevando muchísimo el compromiso y la moral de su equipo directo. Oye, pero ¿qué significa todo esto ya en la práctica? Porque en el papel el caso de Ana es un éxito rotundo. Suena precioso, pero en las oficinas reales,
¿Cómo se evita que esta herramienta de 360 grados degenere en, no sé, un buzón de quejas anónimas y destructivas que terminen arruinando la confianza en lugar de construirla? Es un riesgo súper latente, especialmente si la herramienta se lanza así, sin ninguna preparación cultural. La retroalimentación efectiva tiene reglas inquebrantables, y la primera regla de oro nos regresa a la comunicación no violenta de la que hablábamos. Todo vuelve a conectarse. Todo se conecta. Todo comentario en un 360 debe estar anclado a comportamientos específicos, observables y medibles, jamás a rasgos de personalidad. O sea, no se permite escribir «es un líder caótico». Se debe documentar algo como: en los últimos 3 proyectos, los objetivos cambiaron a menos de 24 horas del cierre. O sea, datos fríos, no interpretaciones viscerales ni ataques. Así es. El segundo factor crítico es lo que llamamos el efecto timing. El momento lo es todo. La retroalimentación sobre una falla grave no se da en el calor de la crisis, cuando los niveles de cortisol están por las nubes y todos están estresados. Se da cuando la situación se ha estabilizado y la mente de la persona está receptiva. Tiene todo el sentido. Y la tercera regla es el cierre accionable. Entregar una lista de defectos sin un plan de acción es crueldad corporativa, no es liderazgo. Siempre, siempre debe haber un puente hacia la mejora y un ofrecimiento de apoyo. Es decir, no dejar a la persona sola con su diagnóstico, sino acompañarla en la terapia, por así decirlo. Exactamente. Y el catalizador definitivo para que esto no sea visto como un arma punitiva es la vulnerabilidad desde la cima. Si los líderes de más alto rango no son los primeros en compartir abiertamente los resultados de sus propias evaluaciones 360, incluyendo, ojo, las áreas donde fracasaron y cómo planean mejorar, la cultura del miedo jamás va a desaparecer. La transparencia tiene que modelarse desde arriba. ¡Qué fuerte! Y bueno, hemos navegado un mapa increíble hoy en este análisis a fondo. Desde la ingeniería de armar un mensaje claro que no desgaste el cerebro del receptor, la calibración empática para entender los silencios, pasamos por la asertividad para no perder nuestra esencia cuando nos adaptamos, analizamos cómo encender los faros antiniebla en la comunicación virtual usando cosas como los emojis. Que son súper útiles. Sí, y cómo la separación entre el comportamiento y la identidad es la clave maestra para sobrevivir a los conflictos. Todo esto culminando en la valentía que requiere la transparencia radical y el feedback 360. Y para aterrizar todo esto en el día a día de quienes nos escuchan, el documento nos deja un recurso sumamente práctico. Se trata de un cuestionario de evaluación de comunicación efectiva de 15 preguntas. Sí, es una joya ese cuestionario. Está buenísimo. Se califica en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy bajo y 5 es muy alto. Y las preguntas actúan literal como un espejo. Cosas como: ¿existe una escucha activa real hacia los colegas? ¿O se comunican las expectativas de manera que no dejen lugar a dudas? Al promediar los resultados, obtienes una radiografía súper precisa de tu nivel actual de comunicación. Es una invitación excelente para hacer una pausa y evaluar objetivamente dónde estamos parados hoy. Y yo creo que el hallazgo más liberador frente a un cuestionario así es entender que, obtener un puntaje bajo o moderado no es una sentencia de por vida. La maestría en la comunicación no es un talento con el que se nace, es un músculo. Hay que ejercitarlo. Totalmente. Y fortalecerlo requiere de algo que llamamos práctica reflexiva. Esto implica hacerse el hábito de diseccionar las interacciones después de que ocurran. O sea, tras una junta difícil, preguntarse: ¿qué estrategia funcionó? ¿Qué gatillo emocional saltó ahí? ¿Y qué se puede ajustar para la próxima? Se trata de aprender de la fricción diaria y, sobre todo, celebrar esos pequeños ajustes tácticos que van construyendo paso a paso un liderazgo profundamente consciente. Es una visión espectacular recordar que siempre somos un proyecto en construcción. Pero antes de cerrar este análisis a fondo, hay una idea que surge al leer entre líneas todo este material y es algo para llevarse a la almohada. Todo el enfoque de hoy ha sido sobre cómo nuestras palabras, nuestros mensajes y correos pueden construir puentes o elegir barreras. Ajá. Pero en una cultura moderna que glorifica la hiperconexión, que nos exige esta total transparencia y comunicación constante, ¿qué papel juega el silencio? ¿Podría ser que el silencio deliberado, esa decisión consciente de no emitir un mensaje, sea también una herramienta profunda de comunicación? ¿O será siempre interpretado como una barrera en esta era digital? Es algo para pensar detenidamente la próxima vez que nuestro dedo dude sobre el botón de enviar.
Hasta el próximo análisis a fondo.